El sistema nervioso. Una de sus características es que funciona como una gran red o cableado eléctrico, que conduce señales, información, sensaciones y que generan funciones corporales. Puede ser comparado, por ejemplo, con una red que comunica todos los órganos que lo conforman. Podemos dividir el sistema nervioso en de dos formas. El sistema nervioso central, que es el encargado de controlar tanto los actos voluntarios como los involuntarios. Esto abarca no solamente las expresiones físicas, sino también lo referente a los actos del pensamiento. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. La médula espinal es la parte más caudal del sistema nervioso central, empezando en el bulbo raquídeo y terminando en la zona lumbar. Está fuertemente protegida al estar rodeada por la columna vertebral. También goza de la protección de las meninges y el líquido cefalorraquídeo, las cuales impiden la mayor parte de daños producidos por los elementos del entorno. El cerebro es un órgano complejo que controla y regula los comportamientos, funciones y actividades de los animales. Está formado por células nerviosas, conocidas como neuronas y células de soporte, llamadas células gliales. En él se centralizan las funciones superiores como el movimiento y las sensaciones. En el ser humano, el cerebro se encuentra dentro de la cabeza, protegido por el cráneo, y pesa alrededor de 1 kilo. Se estima que el cerebro humano contiene cerca de 10.000 millones de neuronas. El cerebro es el encargado de varias funciones vitales, por ejemplo, la percepción del espacio exterior, el aprendizaje, el lenguaje y la coordinación de las funciones del organismo. Por otra parte, tenemos el sistema nervioso periférico, que es la división del sistema nervioso que está representada por todos los nervios que no forman parte del cerebro ni de la médula espinal, es decir, que no pertenecen al sistema nervioso central. Está compuesto por nervios craneales, nervios espinales, ganglios y plexos nerviosos. Y en cuanto a su función, el sistema nervioso periférico conecta el sistema nervioso central a la piel, órganos y extremidades. Y es el medio por el cual el cerebro y médula espinal reciben y envían información a otras partes del cuerpo. También regula funciones involuntarias del cuerpo, como los latidos del corazón y la respiración. El sistema nervioso periférico se divide en dos partes, que vendría siendo el sistema nervioso somático, que se encarga de transmitir información sensitiva y de enviar información del control motor a los músculos esqueléticos, y el sistema nervioso autónomo, que controla las funciones involuntarias de las vísceras, tales como la frecuencia cardíaca, la digestión, la frecuencia respiratoria, la salivación, la sudoración, dilatación de las pupilas, la micción, entre otras. Y a su vez, el sistema nervioso autónomo también se divide en dos secciones más, que vendría siendo el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático tiene como principal función el de preparar el organismo para responder con velocidad a la estimulación externa. Y el parasimpático se encarga de realizar procesos que suponen al organismo un ahorro energético, y el entérico se centra en la gestión habitual del tubo digestivo. Células del sistema nervioso. Neuroglia. Astrocitos, célula grande en forma de estrella que mantiene las células nerviosas en su lugar y las ayuda a desarrollar y funcionar correctamente. Un astrocito es un tipo de célula glial. Oligodendrocito, célula que forma la vaina de la mielina, una capa que reviste y protege las células nerviosas del cerebro y la médula espinal. Es un tipo de célula glial. Célula ependimaria, célula que forma el revestimiento de los espacios llenos de líquidos del cerebro y la médula espinal, tipo de célula glial. Célula microglial. La microglial es una célula del sistema nervioso central que funciona como elementos del sistema inmunológico, protegiendo al organismo de agresiones externas e internas. Célula Schwann. Tipo de célula glial del sistema nervioso periférico que ayuda a separar y aislar las células nerviosas. Neuronas.
¿Qué son las neuronas? Son células altamente especializadas que controlan la función voluntaria e involuntaria. Función de una neurona. Son las encargadas de recibir, procesar y transmitir información mediante dos tipos de señales, química y eléctrica. ¿Cómo se conecta una neurona? A través de sustancias llamadas neurotransmisores, fenómeno llamado sinapsis neuronal. Partes de una neurona. Tenemos el núcleo, tenemos el axón, tenemos el cuerpo central y las dendritas. Las neuronas se clasifican en dos funciones. Tenemos las sensoriales, que serían siendo las aferentes, las motoras, que serían siendo las eferentes, y las interneuronas. En la neuroglia se encuentra el oligodendrocito y la célula de Schwann, y se diferencia en que el oligodendrocito tiene menos prolongaciones que el con ramificaciones escasas. También tiene un núcleo pequeño que hace elevaciones y concentraciones de milenia alrededor de los axones del SNC y lo aísla en un oligodendrocito, envolviendo variaciones de axones con segmentos de milinencia. Y en las células de Schwann se puede encontrar en el SNP, donde los axones se encuentran en mielinigosa o no meligosoides o no meligosoides. También son planas con el núcleo aplastado en las intercepciones de la mielina en los largos del axón, denominándose nodos de Ravier. En las Schwann se puede envolver más de 50 vueltas de axones y solo se puede envolver un solo axón a la vez en cada célula de Schwann y es solo en el SN. Mielinización. La mielinización permite que los impulsos nerviosos se conduzcan con mayor velocidad, por ende facilita la comunicación sincronizada de las neuronas. ¿Qué es la mielinización? Es el proceso que consiste en recubrir los axones, partes de las neuronas, en forma de cilindro alargado, con una sustancia llamada mielina o vaina de mielina, que se encarga de brindar protección específicamente a estas partes de la neurona. Este proceso de recubrimiento comienza muy temprano, apenas en el segundo trimestre de gestación, y dura para toda la vida. Es importante que ocurra de una manera adecuada para que los estímulos nerviosos que envía nuestro cerebro a través de las neuronas circulen correctamente. La vaina de mielina es una sustancia que cumple funciones aislantes en el axón neuronal. Este elemento es de origen orgánico y su estado es de propiedades grasas, lípido. Los axones, donde no hay recubrimiento de mielina, amielínicos, tienen una menor capacidad de conducción sobre los fenómenos eléctricos que envía el cerebro a lo largo de todo el sistema nervioso central. En nuestro sistema nervioso central están las neuronas, que reciben información de los receptores sensoriales aferentes, como la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato.
En los siguientes ejemplos podemos observar que en el primer ejemplo se utiliza el oído, ya que cuando escuchamos nuestro nombre reaccionamos a un estímulo. En el segundo ejemplo, primero se observa que se utiliza el tacto. Al tocar el vaso de café tiene un estímulo que es reaccionar a sacar su mano. Luego procede a utilizar el olfato para reaccionar a su aroma. Y por último, vemos que utiliza el gusto al probar su rico café.